Cuéntale a todos tu testimonio. Nadie sabe el sufrimiento que yo he tenido que padecer. Aunque lo intenten sufrir, nadie lo conoce como yo lo he vivido. Y en ese momento el conductor del bus, que como sabemos era Jesús, hablaba y le decía: ¿no entiendes que la quiero aquí conmigo? Cuando un día mi familia tuvo que salir y me dejaron sola, pues yo no podía levantarme de la cama, así que Cris fue a cuidarme y fue a contarme el sueño. Y ese momento fue muy difícil para mí, porque yo dije: me voy a morir. O sea, el Señor me quiere con Él y yo también quiero estar con Él, pero me duele mi familia. Y yo decía: Dios no me va a sanar, Dios me va a llevar, Dios me va a dar ese cuerpo glorioso, pero aquí no va a poner su mano en mí, no va a poner su mano en mi cabeza. Fue un choque muy duro, fue un día muy difícil. Ese día lloramos y yo no sabía cómo decirles a mis papás, porque yo dije: si el Señor me quiere con Él, yo creo que esto es pronto, porque el deterioro de la enfermedad fue aumentando, cada vez era peor, cada vez el desgaste era peor, cada vez la debilidad era mayor y las fuerzas empezaron a disminuir, pero también empezó a entrar un temor de me voy a morir, no por el miedo a no saber a dónde ir, porque yo, gracias al Señor y por la sangre de Jesús, tengo claro que Él es mi Salvador y que si hoy me muero me voy con Él. Pero el miedo de dejar a mi familia, el miedo también de estar sin ellos, empezó una cosa en mi corazón horrible, donde ya no era solo el dolor físico, sino también el sentimiento interno. Y el no poder decirles, porque acordamos con ella de que todavía no les íbamos a decir, porque la noticia pues iba a ser muy fuerte. Pero a la misma vez yo a veces, intentando acostarme a dormir, decía: ¿y qué tal que el momento sea ya? Recuerdo que un día estaba en el dolor más terrible y mi familia en el afán, porque yo me desesperaba, yo me quejaba, no me hallaba en la cama, me volteaba por un lado, me volteaba para el otro, era una cosa horrible. Entonces mi familia en su desespero me dijo: vamos a darte un medicamento que no me había mandado la doctora, y fue el tramadol. Para los que no conocen, el tramadol es un medicamento que se le da a pacientes terminales con cáncer, con dolor que no puede ser soportado, y es el dolor más fuerte, para que pues ese medicamento es como el único que sirve para ellos. Y yo me lo tomé, y no a la dosis de 20 gotas, sino duplicamos la dosis a 40 gotas y dijimos: bueno, que Dios obre por este medicamento. Resulta que después mi hermano es médico, en el momento él no estaba, porque si hubiera estado no me lo hubiera dejado tomar. Cuando se enteró, pues la dosis que se le da a esos pacientes terminales no son ni 20 gotas, sino son máximo 6 gotas. Y yo me tomé 40 gotas. Y de verdad que yo les digo, aquí fue como me morí. De verdad, lo que empecé es a sentir en mi cuerpo. Primero, no me quitó el dolor. Segundo, empezó a traer una debilidad en mi cuerpo horrible, empecé a vomitar, nos tocó irnos de urgencias, yo tuve que contarle al doctor que me había tomado ese medicamento, yo empecé a sentir que ese día todo se me derrumbaba, la presión, la tensión se me empezó a aumentar. Yo siempre había sido de tensión pues como bajita, como que tenía siempre frío, como que le bajan las calorías, y se me empezó a aumentar la tensión, tanto que en el médico me dijeron: toca atenderte ya porque la tensión está muy alta. Todo esto empezó a causar en mí más temor. Yo dije: aquí fue, aquí es donde el Señor me va a llevar. Mi familia súper preocupada, tuve que pasar horas en el hospital, me tuvieron que poner suero, me hicieron más exámenes y nada me quitaba el dolor. Todo aumentó, empeoró y el dolor nunca se fue. Pero saben, aún en esos momentos yo sabía quién estaba conmigo, y les puedo decir que el Señor me guardó, porque esa sobredosis que puse en mi cuerpo de medicamento, primero el medicamento tan fuerte y segundo tanta sustancia, me hubiera podido tener un paro cardíaco, hubiera podido quedar en coma, hubiera podido traer muchísimas consecuencias, y lo único que hizo fue hacer sentir mi cuerpo débil, y aún el Señor usó que yo vomitara para botar el medicamento. Esa fue la forma de Dios de sacarme ese medicamento y no permitir que me afectara
la vida, que llegara a cosas peores o bueno, quién sabe qué cosas hubieran podido suceder. Y ahí vemos que cuando a veces nosotros intentamos remediar algo que no podemos, trae consecuencias, pero aún en medio de esas consecuencias, Él no permite que eso prevalezca y que traiga consecuencias peores a tu vida, sino que Él detiene la mano o lo que el medicamento quería hacer en ese momento. Y vi la mano de Dios en respaldo, en favor de mi vida, guardándome, protegiéndome y mostrándome que Él estaba conmigo. Y mientras yo estaba en ese hospital, sabía que el Señor estaba conmigo al lado mío. Sin embargo, yo seguía preguntándole al Señor por qué no me sanaba, por qué seguía con este padecimiento. Y recuerdo que el Señor me dio una palabra que dice, y aunque, hablando de Jesús, dice, y aunque era hijo, aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Y entendí que a veces el ser hijos no nos hace exentos de las marcas de Jesús. Entendí que en mi cuerpo se estaban manifestando los padecimientos de Cristo, pero que aún se iba a manifestar de la misma forma la vida de Cristo. Entendí que aunque era difícil, yo sabía quién me sostenía y que cuando era débil, entonces Él era fuerte. Pude conocerlo de una forma más estrecha y no con palabras, porque saben, yo no podía orar, no quería orar, no me salían las palabras y si lo hacía era un tiempo muy corto porque me sentía muy mal. Yo permanecía en la cama haciendo nada y aunque no fue con palabras, pude sentir al Señor como un padre protector, como mi médico, como mi medicina, como el que me cuidaba, me daba fuerzas y me ayudaba en estos momentos tan difíciles. El Señor seguía hablando y recuerdo que para ese tiempo le di una visión a Cris donde yo estaba tirada en el piso con la cara sucia, como aquella mujer del flujo de sangre, estirando mi mano para tocar a Jesús, pero Jesús estaba lejos de mí. Estaba a una distancia que yo no alcanzaba a llegar. Y después de esa visión Dios le dijo, aunque sea muy difícil, ella va a poder tocar mi manto. Y de verdad que lo veía tan difícil. Llegó un momento en que yo lo veía imposible. Y yo a veces le decía a Dios, pero es que no es que yo no me pueda acercar, es que como que tú te alejas cada vez que yo me acerco. Y no puedo tocar tu manto y no puedo recibir esa sanidad. Cuando faltaba mi fe, recuerdo que para leer la Biblia no podía leerla porque me dolían los ojos. Lo que hacía era ponerla en el celular en audio y ponía una y otra vez Hebreos 11. Y yo decía que la fe de esos hombres me impregne de fe a mí, porque empezaba a faltar y empezaba a sentir como el escuchar esa palabra traía fe a mi vida y volvía a darme fuerzas. Y un día cuando estuve así terrible, que les conté lo del tramadol y todo esto, el Señor habló y dijo, viene el tiempo de la sanidad. Y yo dije, ya, este fue el último padecimiento, ya aquí fue la sanidad, ya llegó mi momento. Pero déjenme decirles que no fue así. Llegó el tiempo más difícil. Pero antes de que llegara el último tiempo más difícil, quiero contarles que Dios me dio un sueño. En el sueño yo estaba con una pastora muy importante para mí, reunida en una mesa, estábamos solamente las dos y yo le empezaba a contar todos mis padecimientos, todo lo que me dolía, todo el tratamiento médico, todo le empezaba a contar, esperando recibir de ella una palabra de Dios, esperando que me dijera la causa, la razón, porque aún así, aunque Dios me decía, no es por pecado, sino por mí, porque yo quiero que la gloria de Dios se manifieste, aún así yo me culpaba, yo decía, algo tiene que haber en mí, y yo esperaba que ella me diera una palabra, pero recuerdo que las únicas palabras que dijo fue, te prohíbo que vuelvas a tomar medicina, porque eso es anatema. Y me lo dijo con tal autoridad que apenas yo me desperté y me tocaba tomarme la pastilla, porque como les digo me estaba tomando 8 pastillas diarias, dije, no puedo tomarme esto, tengo prohibido tomarme una pastilla. Y yo lo vi fácil y yo dije, bueno, si Dios me dice que deje las pastillas es sencillo, porque igual esas pastillas a mí no me hacen nada, no me causaban ningún alivio. Y las dejé de tomarme las 8 pastillas y renuncié al medicamento. Pero aunque pensé que esto no iba a traer ninguna molestia ni ninguna consecuencia, fue todo lo contrario, porque mi cuerpo se empezó a acostumbrar al medicamento y empezó a pedirlo y empezó a sentir como necesitaba esas pastillas y empezaba a pensar tomármelas y empecé a tener como una adicción a esas pastillas. Y cuando se tiene una adicción y se deja esa adicción, pues lo que sucede es que el cuerpo te lo reclama y viene por todos los lados y el dolor aumenta y el malestar del cuerpo aumenta. Empezaron a temblar mis manos. Llegó el fin de semana más duro. Llegó el momento donde
mis ojos empezaron a ponerse vidriosos. Bueno, y para esto quiero invitar a mi mamá para que ella les cuente un poquito más cerca esta última parte, esta última fase donde tenía una promesa de Dios, pero no veía el cumplimiento de esa promesa. Bueno, y después de esto llegó el final, como la parte más fuerte de la enfermedad de mi hija, y empezó a desintoxicarse el cuerpo del medicamento que estaba tomando, y nosotros ya decíamos no teníamos como esperanzas, ya nos desvelábamos, orábamos, clamábamos al Señor, constantemente la ungíamos, sobre todo pues Gigi, que era la que comparte la habitación con ella, era la que yo entraba, a veces huía de ver a mi hija así, y cada vez que entraba veía a mi otra niña orando por ella, ungiéndola, trasnochándose. Dormíamos con ella, padecíamos con ella, vivimos los momentos más difíciles. Fue un domingo que estábamos ya para finales o principios de noviembre. Principios de noviembre. De noviembre, ella ya estaba ya la niña no se nos paraba, inclusive la teníamos que llevar al baño, le temblaba el cuerpo, se doblaba todo el tiempo, muy pálida, ya tenía los ojitos como oídos. Ya habíamos perdido como la esperanza de que ella viviera, y se la entregamos al Señor. Le dijimos: Señor, has dado sueños, has dado palabras, pero no vemos esa promesa de que ya ibas a orar en ella, en sanidad. Y empezamos a guerrear todos, nos reunimos con mi amiga, con mi hermana, con una tremenda mediadora de oración y de mi casa, y nos pusimos todos en guerra espiritual, ungimos la niña, empezamos a batallar, a reprender espíritu de enfermedad sobre ella, y duramos horas allí batallando. Ella apenas nos miraba, se volteaba un poquito y seguía con su queja, con su dolor. Así terminamos esa noche, y a la mañana siguiente, pues con la esperanza de verla mejor, me encontraba yo en la cocina esa mañana esperando para despachar a mi esposo, y cuando la vi correr por la escala jugando con la perrita de la casa, ese día fue grande para nosotros. Venía como si no tuviera nada mi hija, y así fue. No tenía ya nada, ya el Señor se había llevado ese tormento. Ya le había dado la sanidad, ya le había dado la promesa cumplida. Y a partir de ese momento hasta el día de hoy, mi hija está sana por la sangre de Jesús, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario, y por sus llagas todos hemos sido sanados. Antes de la sanidad, el Señor me dio una palabra en un salmo donde yo me identifiqué completamente con el salmista, porque decía: el Señor ha oído tu oración y ha escuchado tus ruegos. El Señor ha recibido tu oración. Y decía que Él ha visto el lecho, las lágrimas en el lecho, y yo todas las noches lloraba, bueno, todo el día, pero en especial las noches eran más difíciles para mí, porque el dolor siempre como que aumenta. Y el Señor me dio esa palabra, y después de recibir esa palabra fue que vino una sanidad a mi vida. ¿Cómo? No sé. No sé cómo el Señor lo hizo, pero si algo sé es que no hay medicina que pueda igualarse con la sangre de Jesús, y que no hubo algo mejor que yo pude haber hecho que renunciar a la medicina por mandato de Dios, la medicina de este mundo que no te ayuda a nada o que te calma muy leve, por la sangre de Jesús, aquella llaga que Él sufrió en la cruz para darnos vida a nosotros. Eso fue el 7 de noviembre que yo recibí mi sanidad. Hoy ya son 5 meses donde puedo correr, puedo escuchar música duro, cosa que no podía hacer, puedo caminar, puedo salir. De hecho, agacharme era algo que me hacía doler más la cabeza y me hacía titilar más. Puedo agacharme. Al momento de recibir la sanidad, lo que hicimos con mi familia fue salir a caminar, y yo comprobaba la sanidad. Estuve para ese tiempo, en diciembre, en una jornada de entregarle
regalos a los niños de bajos recursos. Fue un día completo casi, fue a la luz del sol, cosa a la que yo no me podía exponer, y estuve perfecta, sin dolor, sin malestar. Y hoy vengo a decirles, Dios sana. Y aunque yo creía que a mí no me quería sanar, Él solo quería era perfeccionar mi fe, Él solo quería era probarme y consolarme en esos momentos para que con la consolación que yo fui consolada, los consuele a ustedes. Y saben, entendí que no había medicina para mí, pero no había era la medicina de este mundo, pero sí la medicina de Dios. Conocí a Dios como mi sanador. Lo he podido conocer en muchas áreas, como mi Salvador, como mi Señor, mi proveedor, mi Padre. Pero esta vez lo pude conocer como mi sanador, aquel que estuvo en el dolor y aquel que se llevó el dolor. Y yo quiero decirte a ti que padeces una enfermedad, sea cual sea, Dios sabe lo que has padecido, Dios ha visto tus lágrimas. A veces creemos que el Señor no nos escucha, pero en realidad es cuando más cerca está, cuando más duro se pone el camino, es cuando más cerca está. Y yo quiero hoy animarte a creer, porque la fe mueve montañas, porque la Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esfuérzate en fe, levántate en fe, porque aquel que dijo cumplirá. Aunque la realidad no se parezca a la promesa, esa promesa va a llegar, y llega en el momento en que menos te lo esperas. Tu peor tiempo viene a ser tu mejor tiempo, y te lo dice alguien que pasó por ahí. Y por último, yo no solamente quiero invitarte a creer, sino también quiero orar por ti, porque aquel que lo hizo conmigo, sé que lo hará contigo, y que el Señor es bueno y fiel para poder hacer lo que nadie más puede hacer. La ciencia no pudo, los médicos por más que quisieran o por más conocimientos que tuvieran, no pudieron dar con la causa ni con una solución, pero Jesús sí. Así que hoy te invito a que cierres tus ojos porque vamos a orar. Padre, yo pongo en tus manos la vida de cada persona que está viendo este video, Señor. Eres un Dios cercano que conoce nuestro padecimiento y que no es indiferente al dolor. Un Dios que lloró, un Dios que llora con nosotros y también que nos deja llorar. Pero también eres un Dios que seca lágrimas y borra el dolor. Eres un Dios que cambia el lamento en baile, que cambia el luto en vida, Señor. Y hoy yo te pido, Padre, que te manifiestes hoy como el sanador. Aquel Dios que se manifestó en mi vida trayendo medicina y sanidad que no había en esta tierra, se manifieste a cada persona que hoy está padeciendo un dolor, una enfermedad, algo que le han dicho los médicos, no puede haber solución, esto te va a matar, tienes que aprender a vivir con esto, Señor, sea cual sea la causa, tu presencia, tu llaga llega a ellos, Señor. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que venga un manto de sanidad, Señor, que venga la unción del Espíritu Santo, y aquel que levantó a Jesús de los muertos, levante a cada persona que en este momento está postrada en una cama, Señor. Dales fe, aumenta su fe, Señor, y que te conozcan como Dios sanador, así como lo hiciste conmigo, hazlo con ellos, Señor. En esta hora te lo clamo, Padre, porque tú me dijiste, ve y ora por los enfermos, Señor, y hoy yo hago caso de aquel mandato que me diste, Señor, pero la obra es tuya, mis manos son imposibles, no me pude sanar a mí misma y no puedo sanarlos a ellos, pero conozco a aquel que sana, Señor. Sánalos, Padre, trae libertad a sus vidas, Señor, ábreles la cárcel, Señor, de ese padecimiento, de esa esclavitud que han tenido, Padre, y te pido que te manifiestes a ellos, Señor, y que lleguen sus testimonios también a naciones y puedan orar por enfermos, Señor, y sean sanados. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias, Padre. Amén y amén. Quiero pedirte que me escribas, quiero ayudarte en el proceso y que también me cuentes tu testimonio, porque sé que el Señor ha hecho la obra. Cree que está sano. Yo tuve que creer. La fe es eso, la fe es creer cuando no ves. Ese día que mi familia oró por mí, me decían, cree, Helen, y yo tuve que creer, y esa fe trajo un resultado. Así que yo te invito a creer. Cree a pesar del dolor, cree a pesar del dictamen médico, cree a pesar de las circunstancias, porque Dios te da una fe que mueve montañas. Así que pongamos nuestra fe en acción y quiero ayudarte en este proceso. Por favor, escríbeme. En la caja de información les voy a dejar los datos. Y sí, para mí no había medicina, pero la medicina de este mundo. Y fue ahí cuando llegó la medicina de Jesús. Así que hoy deja que la medicina de Jesús sane tu vida.
Gracias por ver este video, te invito a que lo compartas con tus amigos. Yo creo que todos conocemos a un amigo que está padeciendo una enfermedad y que necesita ser levantado en fe. Por favor, compártelo, que Dios te bendiga y quiero decirte, Dios sana.